Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es 1 de mayo del 2024 y la iglesia celebra el 1 de mayo a San José Obrero. San José Obrero. Esto es muy interesante, este adjetivo que se le pone a San José. San José Obrero. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versos del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante. Resulta que también acá entre nosotros el oficio del papá lo heredaban los hijos. Por ejemplo, mis papás tenían un restaurante en Villaflores que se llamaba El Taquito. Y yo dije siempre, si me quedaba en Villaflores y con mi figura de flaco de siempre, de seguro me iban a llamar El Taquito. El papá le hereda el oficio al hijo. Y eso sucedía también en Israel. Entonces, Jesús es el hijo del carpintero. Lo conocían como el hijo del carpintero, es el carpintero del pueblo. Es el hijo del carpintero. Y por eso la duda, ¿de dónde saca esta sabiduría y este poder para hacer milagros? Es decir, su padre le tenía que haber enseñado esa sabiduría y esa capacidad para hacer milagros. Y entonces es ahí donde no encaja. Jesús no encaja con la forma de pensar y de transmitir el trabajo, el oficio de padres a hijos. Y no encaja, ¿sí? Y entonces por eso no creen en él. Entonces, ¿cómo es posible que, que teniendo un padre carpintero, en lugar de que sea carpintero, sale con esa sabiduría y con esa capacidad para hacer milagros? Su padre que tenía que hacer milagros sin tener sabiduría que le heredara a Jesús para que entonces pudiera encontrarse sentido de que, pues bueno, ¿cómo es posible que tenga capacidad para hacer milagros? Ah, pues sí, su papá se lo enseñó. Pero resulta que no, que es hijo de un carpintero, que nada tenía que ver con sabiduría y ni nada tenía que ver con capacidad de hacer milagros. Y por eso no les encaja, ¿verdad? Jesús allí en su comunidad. Por eso Jesús va a decir que un profeta no es aceptado más que en su propia patria y en su casa, con su familia. Y bien, mis hermanos, entonces, ¿cuál es tu trabajo? ¿Te lo heredó tu papá? Pensemos también en que Jesús, además de papá José Obrero, también era hijo de Dios. Y entonces, para los judíos no encajaba eso. Nosotros lo entendemos. Es hijo de Dios, por lo tanto, tiene sabiduría y capacidad para hacer milagros. Nosotros lo entendemos ahora muy bien. ¿Qué te ha heredado tu Padre Dios? ¿Y qué te ha heredado tu Padre humano? ¿Qué te ha dejado tu Padre humano? ¿Qué oficio te ha enseñado o qué actitud has heredado de tu Padre? En fin, ¿qué has heredado de papá? ¿Qué has heredado de papá? No pensemos ahorita en cosas materiales, sino espirituales. ¿Qué cosas te ha heredado tu padre? Que estés contento y orgulloso de ello.
Mis hermanos, que sea un momento de reflexión y de agradecimiento al Señor por nuestro Padre, vivo o difunto, y agradecerle el que nos haya hecho personas, el que nos haya hecho profesionistas, el que nos haya hecho, en fin, no sé, cada uno sabe. Agradezca al Señor que te ha heredado tu Padre. Bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.